Mi nombre es Tatiana. Les hablaré un poco sobre la relación que tienen los tres procesos: económico, político y sociocultural. En el texto del devenir de América Latina nos habla de un primer proceso que es una relación de coyuntura, es decir, como un conjunto de elementos de plano político, económico y cultural, que idealmente se debería ver como una organización de coherencia, pero esto es algo que con el tiempo se desgasta, convirtiéndose más en un tema de supervivencia. Las condiciones económicas, políticas y socioculturales han pasado por diferentes cambios en la historia de América Latina. Por ejemplo, desde finales del siglo XVII, la modernidad es envuelta en un contexto social adverso, ya que se genera un estancamiento económico gracias a la extracción que genera una deuda externa, generando pobreza absoluta en los 80. Se genera decadencia política, económica y sociocultural, generando un gran retroceso. Como podemos evidenciar, aunque inicialmente en este proceso se tiene un ideal de futuro deseable, al analizar el contexto de América Latina se evidencia que a lo largo de la historia han existido muchos cambios. Muchos de estos han sido negativos para la sociedad. En el segundo proceso, se intenta implementar en la política las relaciones estatales con actores sociales, de manera que se pueda construir una sociedad democrática en la que se evidenciará también el sociourbanismo, que se construyó como una ideología en Latinoamérica, pero que nuevamente se evidencian procesos de modernización vacíos de modernidad, ya que existe mucha exclusión social. En ambos procesos se evidencia la idealización de un mejor futuro en el ámbito político, económico, sociocultural, pero esto termina viéndose afectado entre sí. Sería como una cadena, un complemento que puede llegar a ser positivo, pero también convertirse en algo totalmente devastador. En el segundo texto, llamado La democracia en América Latina, es precisamente una mirada hacia la democracia que ha existido y desaparecido muchas veces a lo largo de la historia. La democracia también vista como pobreza y desigualdad, al punto de solo existir para algunos. En este texto se evidencia que aunque la democracia política es de gran importancia, lo es más la social, y es una constante construcción. Se debe tener claridad que no se puede llevar ningún plan económico a cabo sin la población. En el siguiente texto llamado Nuestra democracia, capítulo 3, nos habla de un concepto de democracia más reciente, exactamente en el siglo XXI. Se dieron transformaciones políticas, económicas y sociales. Cada continente tiene procesos diferentes respecto a estos ámbitos, por ende arrojan diferentes problemáticas y sueños. En estas diferencias hay mucho en común también. En este concepto de democracia se da el reconocimiento de derechos, menciona al voto como un instrumento de democracia, y aunque ésta intenta tener más inclusión, se dice que aunque todos somos iguales ante la ley, esta no es igual para todos. En conclusión, la relación que tienen los tres procesos económico, político y sociocultural es que son un conjunto de ámbitos que deberían ayudarse entre sí a desarrollarse. La política no puede avanzar sin la sociedad y la economía mucho menos. Tienen gran influencia entre sí. En los textos mencionados se ve como en cada momento histórico hay una idealización de un futuro mejor en todos los aspectos, pero también como esto no se da gracias a intereses propios. Se ve el egoísmo de tener más poder sin tener en cuenta las consecuencias. También tienen en común que van cambiando a lo largo de la historia y que estos son diferentes para cada contexto. Por ende, se ha dado la concientización acerca de muchos aspectos. Por ejemplo, todos estos ámbitos necesitan de la educación, independencia y diferentes avances tecnológicos, entre otros. Ya hablando desde otra perspectiva de la democracia y de lo que esto representa en los países, en un primer momento podemos decir que en los años 70 solo 3 países vivían en democracia en toda América Latina. Entonces aquí nos surge una duda y es saber qué pasa con la democracia en el resto de países. Un claro ejemplo para entender lo que estaba sucediendo en esa época es el caso de Brasil y Argentina, donde en 1964 asume el poder el general Humberto Castelo Branco, reemplazando a João Goulart.
En 1966, el hecho se repite en Argentina cuando cae el presidente Iguía y el gobierno militar del general Onganía proclama la llamada Revolución Argentina. Estos casos se pueden ver cómo fueron reemplazadas el poder por militares. Estos dos golpes desencadenaron una gran fila de dictaduras en la región, solo en el marco que se producen, el de la Guerra Fría a nivel mundial. Por otro lado, podemos ver que América Latina de cierta manera fue alterada por la Revolución cubana, que los hizo pensar y caer de cierta manera en una influencia de que era posible hacer una gran revolución en el resto de países de América Latina y seguir por esa misma línea política. En esta época se hace que pues de cierta manera las dictaduras militares llegan para quedarse, llevando consigo una doctrina de seguridad nacional, donde se tiene como lema oficial que el enemigo no es físico, sino es un enemigo ideológico. En 1978, los generales en casi su totalidad en América Latina gobiernan países como Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Bolivia, Ecuador, etcétera, teniendo los mismos efectos de política. Las democracias de los 80 empiezan a surgir por un error estratégico cometido por todas las dirigencias políticas militares de los países que hicieron que se condujera el proceso de transición hacia una democracia. Desde los sentimientos de las personas se pasó de un sentimiento de euforia a desilusión, pues porque tenían un pensamiento de democracia que no era el que esperaban. Había mucha desigualdad, condiciones de pobreza combinadas también como con el fenómeno de la corrupción. Democracia era para darle respuesta a la pobreza, para que las personas sean personas sujetos de derecho, pero lastimosamente existe mucho la desigualdad y brecha entre los pobres y los ricos principalmente. La democracia, según la población, es mejor que cualquier otro sistema, pero no de la manera que funciona por problemas como la desigualdad y la pobreza y la brecha entre los grupos sociales. Una de las claves del futuro latinoamericano es que la consolidación de las democracias supone una reconstrucción y sobre todo una reinvención de las políticas que ya se estaban manejando anteriormente. Planteamientos de la doctrina de seguridad nacional. Principalmente pues hablaremos de que antes se conocía como la seguridad nacional, que se consolidó como una categoría política durante la Guerra Fría, especialmente pues en las zonas de influencias de Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, este país pues digamos que rescató ese uso político de esa palabra y elaboró pues el concepto de Estado de Seguridad Nacional. Entonces este concepto se utilizó para designar la defensa militar y la seguridad interna. Con la generalización pues del uso de esta categoría política en plano militar se convirtió pues en la base de las relaciones internacionales y esta tendencia se manifestó a través de confrontaciones armadas. Es así que la seguridad nacional tuvo una variante en América del Sur y se empezó a llamar la doctrina de seguridad nacional. Entonces esta variante pues mantuvo esa idea de que a partir de que la seguridad del Estado se garantizaba el de la sociedad. Si bien pues la doctrina de seguridad nacional se ubicó como principal enemigo del comunismo, que se veía pues con epicentro en la Unión Soviética y representación regional en Cuba, se entendía que Estados Unidos pues tenía que corresponder pues como combatirlos a ellos y ya los estados latinoamericanos debían enfrentar el enemigo interno que se veía pues materializado en unas guerrillas o cualquiera persona, grupo o institución que tuviera ideas opuestas a las del gobierno militar. Entonces se empieza a hablar de lo que es la doctrina de seguridad nacional, que es una concepción militar del Estado, donde se habla pues como del funcionamiento de la sociedad y explica la importancia de la ocupación de las instituciones estatales por parte de los militares. Por ello pues sirvió legitimar el nuevo militarismo surgido pues en los años 70 en América Latina. La doctrina pues tomó cuerpo alrededor de una serie de principios que llevaron a considerar cualquier manifestación subversiva como un problema social y tuvieron distintas influencias y se propagó y utilizó de manera diferente en distintos lugares. Por ello, la doctrina no se sistematizó, sino que
a pesar de esas distintas manifestaciones, pues sirvieron para hacer una base para definirla y entenderla en distintas partes. La doctrina de seguridad nacional ha sido pues como el mayor esfuerzo latinoamericano por militarizar el concepto de seguridad y además de reubicar el componente militar en el centro de la sociedad. Este pues ha sido un fenómeno regional que se vio derivado de la influencia externa y que vamos a empezar para poder entenderlo tenemos etapas de lo que es la seguridad nacional. Entonces primero aparece el viejo militarismo, donde los militares creían que tenían pues como el derecho a ocupar un lugar preeminente en la sociedad simplemente por sentirse forjadores de la nación, al llevar a feliz término pues guerras de independencia y eso. Pues este ideal pues inspiró muchos grupos de insurgentes a ir en contra y comenzar a hablar del término de rebeldía. Se dio pues un logro en ese momento donde todas esas semillas pues que se visualizaron en las dictaduras germinaron gracias a que cayeron pues como en tierra fértil entre comillas de organizaciones tradicionales y que estaban en declive y pues donde el juego político era ante todo privilegio de las élites. Seguimos con la influencia político-militar de Estados Unidos, donde el desarrollo institucional de la política estadounidense hacia América Latina facilitó el que se difundiera pues como ese concepto norteamericano de seguridad nacional y contribuyó a la transferencia de la concepción norteamericana de seguridad nacional a los ejércitos de las regiones latinoamericanas. Vamos a hablar de la Revolución Cubana y la política hemisférica, donde se ve pues que el triunfo de la Revolución Cubana impulsó pues la formulación suramericana de la doctrina y aún así pues se vio pues teorías que fueron en contra de ella misma, donde sirvieron pues como explicaciones a esos procesos políticos de cambio y hablaban de la teoría de dependencia, donde se conocía de que la dependencia externa de la región era un factor negativo que apoyaba el subdesarrollo. Entonces, es así que estas formulaciones proporcionaron unos argumentos para legitimar diversos movimientos armados en varios países de la región en contra de esta ideología de la doctrina, y es así que floreció pues lo que se denomina como la era revolucionaria de América Latina. Se fermentó pues como con la ideologización de las juventudes de clase media y toda esta trascendencia universal que se le dio. El desarrollo pues de la doctrina nacional fue funcional y se pasa a la etapa que se habla de la declinación de la doctrina de seguridad nacional, donde se dio un cambio de orientación estratégica por medio de Estados Unidos y América Latina perdió su importancia estratégica en el mundo. Entonces, cuando comenzó pues como esa decadencia de la doctrina en el cono sur de América Latina, Estados Unidos creó una nueva modalidad, pero ya la crisis pues del modelo de desarrollo económico latinoamericano no permitió como que América Latina pues siguiera siendo uno de las su importancia pues como estratégica y funcional. Seguimos con la formulación de la doctrina de América del Sur, donde se da pues por parte de algunos países suramericanos y se elabora pues con versiones diferentes a la doctrina principal, pero se sigue su misma ideología. Conclusiones donde se puede pues sacar la principal sobre la doctrina de seguridad nacional en América Latina es que esta fue pues ante todo un planteamiento ideológico y político que responde pues a una racionalidad mecánica y militar y que fue ejecutada por medio de golpes de Estado y que esas consecuencias han sido muy profundas y duraderas en nuestra historia y que esto pues digamos que la doctrina fue un obstáculo para el desarrollo institucional militar porque dejó una ideología que es totalmente errónea, además de que dejó momentos de inestabilidad e incertidumbre donde pues el golpe de Estado militar garantizó un mantenimiento de las relaciones, pero siempre en beneficio del status quo y se vio pues una exclusión social y política y se dio pues como consecuencias desde lo que es la doctrina de seguridad, renacieron pues muchos conflictos de diferentes tipos, regionales, étnicos, religiosos y nacionalistas, se vieron amenazadas la seguridad, se perfilaron pues como problemas sociales de orden transnacional y no como conflictos entre los estados. Se apareció otra vez el narcotráfico, corrupción, el terrorismo, la violación de los derechos humanos y destrucción del medio ambiente. Son ejemplos pues de muchas de las amenazas que surgieron a raíz de toda esta doctrina de seguridad y que con ella aparecieron pues como privatizar guerras y precisamente pues como tener concepto de lo que son países inestables. Y asimismo, pues esa prosperidad económica alejó mucho a lo que hoy se llaman países subdesarrollados porque ya digamos que esa base su crecimiento pues ya no permite que los países crezcan por sí solos, sino que dependan ya de otros externos.